Presidente, el tiempo, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. No se preocupe, señor Jiménez, que por lo menos a usted no le han echado la bronca por salir con el tractor, como hizo el señor Alzorriz conmigo, a apagar incendios. Por lo cual se queda más tranquilo. Hoy, mire, vamos a entrar aquí al fondo de la cuestión de unas medidas de apoyo al sector agrario. Unas medidas de verdad. Venimos a decidir si Navarra quiere ejercer su autogobierno o convertirse en la oficina que tramita lo que decide Pedro Sánchez. También es cierto que después de nuestra moción de UPN hay un contexto nuevo. Los grupos parlamentarios de PSN, Geroa y Contigo han presentado un pequeño panfleto que llaman enmienda de sustitución, que no sé si han pedido permiso siquiera a Bildu para presentarlo, ha sido cosa suya. Una enmienda que pretende borrar una moción seria, una moción, la suya, una enmienda que deja todo en un simple evaluar medidas ya adoptadas. Esto es un debate si es de evaluar o actuar, de gestionar o gobernar y de renunciar a nuestros fueros o ejercerlos con responsabilidad. Todos sabemos lo que está pasando en Oriente Medio, no hace falta explicar. Lo sufrimos en nuestras cooperativas, en los surtidores, en la factura de la luz de las explotaciones, de los regadíos, los costes de los fertilizantes o el precio del transporte. Esta es una sangría que llega, además, después de que muchos agricultores y ganaderos llevamos años con márgenes mínimos y ahogados en años de precios a la baja con costes al alza. Lo digo con conocimiento de causa, que el sector primario y la industria agroalimentaria son una columna vertebral económica y social de Navarra que lleva años pasándolo mal. Sostenemos el medio rural, fijamos la población, mucho más que las deslavazadas y arbitrarias medidas que hace este Gobierno en contra de la despoblación, y además el sector primario sí que vende y exporta la marca Navarra de verdad. En UPN, con esta moción, pretende defender al sector, porque somos parte de él. Y esa es la voz que no va a sustituir nadie con vaguedades ni con estudios eternos. Al contrario, nosotros trasladamos lo que ustedes no quieren escuchar al sector, que reclama y pide medidas urgentes y concretas. Seguro que vamos a oír escudo económico, escudo social, baterías de medidas, potentes planes de choque, pero cuando nos sumergimos en la letra pequeña de este pequeño paquete foral, no es propio, es una estrategia que pasa por replicar, tramitar y aplazar. Replica las medidas estatales del Real Decreto 7/2026, con ayudas extraordinarias al gasóleo agrícola, que se consume del 22 de marzo al 30 de junio. Además, no les voy a explicar de la manera tan farragosa que se va a tramitar, porque alguno es incapaz de entenderlo, estoy seguro. Es la misma ayuda que van a tener otros autónomos, como son los profesionales del transporte, o esa reducción del IVA del 21 al 10% de los combustibles y la electricidad hasta el 30 de junio. Vamos a decir que el IVA en la mayoría de los profesionales es un impuesto que no nos repercute, pero que sí tenemos que adelantar o nos adelanta el Gobierno según cómo estemos. Por lo tanto, lo único que Navarra hace en este caso es aplicarlas porque el convenio económico obliga a armonización, que quede claro. Segundo punto, gestionar ayudas estatales de la Orden Foral 32/2026. Navarra no crea una ayuda nueva, regula el procedimiento simplemente para tramitar de nuevo unas ayudas del Real Decreto Ley a los productores agrarios y los transportistas con domicilio fiscal en Navarra, pero simplemente por un motivo, porque Navarra tiene autonomía fiscal. Se presenta como un escudo, pero solo dice cómo pedir la devolución de los impuestos de hidrocarburos, qué tarjetas tenemos que usar, pero ni un solo euro adicional de ayuda foral. Y además se admite que las ayudas se pueden tardar 6 meses en resolverse. Mientras el campo y el transporte sangra, la Administración recauda.
Y tercero, aplazar deudas. Se anuncia un aplazamiento excepcional de deudas tributarias del primer trimestre del 2026. Esto suena a apoyo, pero solo suena, porque la realidad es que aplazar es ayudar poquito, porque esto genera un poco de liquidez real, pero que a los 3 meses se te va, se te volatiliza como el agua en una cesta. El autónomo y el agricultor y el ganadero va a seguir pagando el gasoil a precio de oro y mañana tendremos que devolver o volver a abonar igualmente esa deuda. Movemos el calendario, el problema al calendario. ¿Qué está haciendo el Gobierno en resumen? Pues nada, no está haciendo ninguna política económica propia. Está administrando lo que otros le han dicho. Está aplicando el BOE de Pedro Sánchez. Cuando decimos que Navarra puede hacer más, no hablamos porque sí. Y otras comunidades, y voy a poner 2 ejemplos, lo están activando. El Gobierno vasco con un escudo industrial de 1.047 millones propios, 4 ejes, que no hace falta explicarlos, y Cataluña con 400 millones, aquí sí, para el sector agroalimentario en concreto, que se llama ICF Agroliquidez. Por lo tanto, ellos, que no tienen tanta autonomía fiscal como Navarra, sí que quieren y actúan, porque tienen ambición propia y no se conforma con ser peleles de un gobierno nacional. Navarra tiene una presión fiscal elevada, la más elevada de España, para autónomos, agricultores y ganaderos. Además, con un sistema complejo, que autónomos y agricultores y pequeños empresarios calificamos como asfixiante. El Gobierno ha presumido de 37 millones de ahorro fiscal que van a tener con las ayudas gestionadas, pero calla cuando ese ahorro proviene de la aplicación obligatoria, como he dicho, de la armonización de las medidas estatales. Y además hay que dejar claro que cualquier agricultor, cualquier autónomo que está en el régimen general de IVA, pagar el 10 o pagar el 21 le supone nada. Simplemente adelanta 21 o simplemente adelanta 10 o simplemente recauda 21 o simplemente recauda 10. Pero al final del año, a cero. Por lo tanto, da igual. Se paga menos, pero al final de año da igual. Se paga menos, pero no es más beneficio. Creo que no hace falta explicarlo. Aquí se eliminó otra herramienta que tienen otros autónomos, como es el sistema de módulos, lo cual nos hace tributar a los navarros, autónomos y empresarios, pequeños empresarios que podían tributar en este modelo, agricultores y ganaderos, prácticamente el doble que el resto del régimen especial español, general español. En cambio, junto a deducciones y recargos mal diseñados, el navarro, el autónomo navarro, tiene que pagar más para percibir lo mismo. Se armonizan las ayudas con el Estado, pero, sin embargo, no se armonizan los impuestos. Se presume de foralidad para justificar una inacción. No se puede hablar, desde luego, de una ayuda al campo, un apoyo, mientras se incrementa la fiscalidad, se endurece la normativa y se multiplican todos los trámites. No se puede ayudar a los autónomos, a un ganadero, a una agricultora, ordeñándole primero para devolverle luego una migaja, maquillada de ayudita. Esa contradicción ha quedado en evidencia incluso en artículos e informes favorables del Gobierno. Reconocen, el propio Gobierno, que Navarra debe simplificar y revisar impuestos, pero luego señalan como gran hito, como gran logro, una simple armonización de impuestos con el Estado. ¿Y qué propone la enmienda panfletaria de PSN, Geroa, Bay y Contigo? Sustituir una moción seria con un texto serio por algo que invita al Gobierno a evaluar medidas ya adoptadas
En su caso, aprobar nuevas. Si el enfermo está muerto, ya le daremos una aspirina, que si nos ha muerto, pues vamos a darle una aspirina porque lo hemos evaluado y está muerto. Y sustituir la acción por la eterna evaluación. Aquí no se actúa, solo se evalúa. Se traslada al Parlamento y a un órgano consultivo que es el Consejo Agrario. No hay compromiso de ayudas directas, ni de activar instrumentos forales, ni de plazos. Y si aceptamos esa enmienda, UPN, que no lo va a hacer, renunciaría al autogobierno, renunciaría a nuestra foralidad y renunciaría a ayudar al agro. El sector primario no nos lo perdonaría. Planteamos medidas forales concretas, además de las que ya tenemos que armonizar con el Estado. Primero, un paquete extraordinario de ayudas específicas de medidas forales, urgentes, adaptadas a la realidad y que complemente y supere, como han hecho otras comunidades, el Real Decreto Estatal. Es muy sencillo. Por supuesto, ayudas directas y liquidez real, no aplazamientos ni bajadas de IVAs, que nos da liquidez, pero no nos da beneficios, y en subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas, cooperativas o cualquier otro tipo de industrias agroalimentarias. Y aquí Navarra tiene sus herramientas. Está el Cargi, está Sodena, se pueden activar estos avales públicos con prioridad a sectores afectados. El tercero de los puntos, en un ejercicio pleno de nuestras competencias fiscales, es la reducción de cotizaciones, deducciones específicas para inversiones en eficacia y eficiencia energética y modernización, bonificaciones a cooperativas para compra conjunta de fertilizantes, rebajas del IRPF y sociedades para explotaciones agrícolas familiares. Esto sí es autogobierno, esto sí es medidas y esto sí que es realidad, no evaluación. Y compensar específicamente los sobrecostes energéticos, como se ha hecho otras veces, como están haciendo otras comunidades, que creo que no hace falta explicar mucho qué significa eso. Quien argumente que el Gobierno de Navarra ha hecho hasta ahora lo suficiente, miente, porque siempre tiene que mirar el acta del Gobierno foral del pasado 25 de marzo, en la que no hay un plan agrario real, no hay ayudas propias al gasóleo, no hay liquidez para las explotaciones propiamente, ni hay un listado de ajustes y armonizaciones. Quien presuma de esos 37 millones de ahorro olvida que no lo decide Navarra. Vienen de aplicar el BOE de Pedro Sánchez. Y quien diga que con 10 millones, como he oído al portavoz del Gobierno, tenemos bastante, debería recordar que esto es la suma de las ayudas estatales que gestionará Hacienda, porque no hay un solo euro nuevo de este Gobierno. Como he dicho, mientras tanto, Euskadi pone 1.047 millones, Cataluña 400 y otras medidas, aparte de la armonización, dentro de sus limitadas capacidades fiscales y aprueban medidas propias. Navarra, con autonomía fiscal, se conforma con estudiar. Y cuando se muera el paciente, ya veremos qué pasa. Esto no es defender al sector, es traicionar la confianza del campo. No basta con gestionar lo que dicta Madrid. Necesitamos usar nuestro autogobierno, nuestras herramientas forales, como hizo históricamente Navarra hasta el 2015, para proteger a quienes producen, transforman, exportan y trabajan en el medio rural. La foralidad no es un discurso, es una obligación. Y esa obligación implica actuar de verdad, no estudiar, actuar. Por eso pedimos el voto a nuestra moción original. Por supuesto, vamos a rechazar esta supuesta enmienda de sustitución, que no sé, un párrafo de 4 páginas, ¿cómo puede pensar alguien que tiene que sustituir
una moción de ayudas al sector agrario. Es bochornoso lo que se ha visto en esa moción. Voy terminando. Por supuesto, ejercer las competencias fiscales, pedimos destinar fondos propios, por supuesto, coordinarse con el Consejo Agrario del sector y no escudarse en él para no hacer nada. Estamos votando si somos notarios de lo que dice Pedro Sánchez o si somos una comunidad foral con nuestro autogobierno que decide desde aquí para los